Ayer durante la vigilia me hicieron una pregunta de escatología. Escatología es el estudio de los últimos días, un poco acerca de cuándo va a ser la tribulación y cuándo va a ser el milenio y qué va a pasar después del milenio. Y hay mucha discrepancia en las interpretaciones de la mayor parte de los teólogos o intérpretes de profecía acerca de qué va a pasar y cuándo va a pasar. Algunos dicen que Jesucristo va a venir primero antes de que empiece la gran tribulación de 7 años. Otros dicen que va a ser a la mitad de los 7 años y otros dicen que va a ser al final de los 7 años. Y otros hay unos cuantos más que aumentan hasta 10 años o 10 años y medio, y hay diferentes tipos de interpretaciones. Hay diferentes tipos de interpretaciones acerca de cuándo va a ser el milenio y qué va a pasar en el milenio. Pero una cosa en la que estamos todos los cristianos seguros y que tratamos de ponernos compaginarnos en esa idea, es que un día toda la gente de todo el mundo, de todos los tiempos, de todos los estratos sociales, de todos los niveles, colores blancos, negros, amarillos, cafés, rojos, de todos los colores y toda la maga de diferentes colores que surgen de todos ellos, vamos a estar un día delante del Señor. Todos vamos a estar delante del Señor para ser juzgados. En eso todos estamos de acuerdo. Al final de las cosas, posiblemente hay alguna discrepancia entre unos y otros en cuanto a qué va a pasar cuándo, pero lo que sí estamos de acuerdo es que todos vamos a estar delante del Señor y vamos a responder por nuestras obras y vamos a responder por nuestras acciones, cada uno, sin importar cuánto haya sido de famoso ni qué tan poca fama haya tenido en el mundo. Todos vamos a estar delante de Dios. Estamos entonces tratando de ver lo que Santiago está hablando ahora acerca de lo que es la iglesia que está empezando a trabajar, está empezando a vivir, empezar a sobrevivir, empezando a expandirse por todo el mundo. Y él les escribe una carta, y en esa carta habla acerca de las diferentes situaciones que el hombre pasa. Entonces, quiero llegar al punto del día de hoy que entiendas que vivir bajo la ley de la libertad, porque voy a hablar acerca de la ley de la libertad. Hay la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la ley del Decálogo, la ley de los israelitas, de los judíos, y hay una ley diferente en el tiempo de nosotros, los cristianos. Después de Jesucristo, Santiago le llama a esto la ley de la libertad. Es una ley todavía un poco más profunda, diferente a lo que hasta el día de hoy hemos visto. Significa entonces hacer las cosas no por obligación o presionados a hacerlo, sino porque amamos a Dios. La principal regla de esta ley de la libertad es el amor. Amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que Jesús lo dijo. Entonces, cuando dice amar a tu prójimo, significa a otras personas que están alrededor de ti. Amarlos igual a todos. Así como vamos a estar delante de Dios todos, y no va a haber favoritismo, no va a haber prejuicios, no va a haber discriminación, no te van a ver ahí, no te van a preguntar por una green card, no te van a preguntar también de cuánto dinero tienes en el banco, no va a influir cuánta gente conocida tengas por aquí o por allá. Vas a estar delante de Dios iguales como somos. Nadie va a ser más que otros. Bueno, yo estaba hablando a la gente que estaba reunida en el estacionamiento. Están ahí regularmente, bajan la comida, la ponen en una hilera larga, 2 hileras largas, y la gente se amontona alrededor de la comida, y cuando hacen una oración del que viene encargado, después de la oración la gente puede tomar alimento. Pero hay algunas personas abusadoras que agarran antes que otros. Y yo tenía un micrófono, entonces con el micrófono, ¡hey, no puede agarrar eso! Sí, entonces empecé a corregir a la persona. Le dije, nadie es especial aquí. Y alguien me corrigió y me dijo, todos somos especiales. Ok, todos somos especiales, lo corrijo, pero nadie es más especial que otro. No puede agarrar tampoco. ¿Sí? Estamos entonces en esa situación con la iglesia de Jerusalén. Empieza de esta manera. Hermanos míos, otra vez el apóstol Santiago no dice soy su pastor, soy el apóstol, soy el hermano del Señor, tengo muchas influencias. Le llama a la gente como hermanos. Te voy a decir que el pastor no es más que la congregación. Todos somos iguales.
Yo soy igual que ustedes. La ley del mundo no funciona de la manera que debía funcionar aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia la ley es que el que quiera ser mayor que otros debe servir a otros. Si el pastor está aquí para ser servido, el pastor es el menor de todos. Si el pastor está aquí para servir a otros, el pastor puede ser mayor que otros. Solamente bajo esas circunstancias. Pero cualquier hermanito que toma esa palabra en su corazón y empieza a servir, puede ser mayor que todos los demás. Sin importar el título que tenga o no el título que no tenga. Sirviendo a otros es la ley de Dios. Hay varias palabras que hablan acerca de, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, glorioso, que está en la gloria, que Él es el creador de todas las cosas, que es por el que nos reunimos aquí, sea sin acepción de personas. Y aquí es donde empieza el clavo del zapato a doler un poco. ¿Qué es lo que va a hablar el apóstol Santiago? Habla de acepción de personas. Aquí tenemos algunas palabras que describen esa idea de acepción de personas. La palabra que tengo aquí es parcialidad. Significa inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. Inclinación en favor o en contra, parcialidad. Tengo también la palabra favoritismo. Trata de favor que no se da a una... trata de favor que se da a una persona en prejuicio de otras, que también merecen lo que obtiene aquella o lo merecerían más. La palabra prejuicio. Opinión preconcebida generalmente negativa hacia algo o alguien. ¿Sí? Esa palabra prejuicio viene de dos palabras. La palabra rostro, prosopen, y lampano, que es alzar el rostro. De modo que literalmente significa a alguien, acepción de personas, significa alguien que levanta el rostro delante de los demás y los ve para abajo todos. Esa es una persona que hace acepción de personas. Yo soy más que tú. Mira, tú acabas de llegar, yo ya tengo 10 años en la iglesia. Te veo para abajo. Mira, el carro que yo tengo es mejor que el tuyo. Te veo para abajo. Mira, mi familia es más estable que la tuya, te veo para abajo. Y tenemos toda clase de palabras para ver para las personas para abajo. Yo soy más blanco que tú. ¿Han escuchado eso? Te veo para abajo. Yo sí tengo papeles, te veo para abajo. Acepción de personas es ver a las personas para abajo. ¿Sí? Bueno, tengo un libro, ese libro lo tengo en lista de espera, de los varios libros que tengo en lista de espera. Me llamó la atención el libro, por eso lo tengo por ahí. Significa, bueno, el título de ese libro es Los líderes comen al final. Y dije, ay caramba, ¿quién come primero? Los potlucks. Bueno, ¿quién come al final? Regularmente los que sirven comen al final. ¿Se han dado cuenta de eso? Esos son los líderes en los ojos de Dios. La discriminación, también la palabra discriminación, una palabra moderna, ¿sí? Cuando una persona es tratada de manera desigual o inferior, como por ejemplo por pertenecer a una clase diferente, o por discriminación religiosa, porque su religión es diferente. Entonces esto que está hablando no es nuevo, es viejo. Esto de discriminación, que te sientes discriminado, de que te ven para abajo, no es nuevo. Viene desde el tiempo de Jesús y desde el tiempo de más atrás. Viene de muy lejos todo esto. No es algo nuevo de lo que el apóstol Santiago está tratando. Y tengan en cuenta la importancia, vamos a darnos cuenta de la importancia de lo que esto significa. Después de eso, ahí el siguiente pasaje dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, yo tengo un anillo de oro, ¿sí? No por presumir que tengo un anillo de oro, ¿sí? Es común en nuestros días tener un anillo de oro, pero es el de matrimonio, ¿sí? Aunque tengo dos, en realidad. No me casé 2 veces, déjame decirles. ¿Sí? Me van a decir, ¿qué pasó, pastor? Sí, yo no sabía eso. No. Se me perdió mi anillo por como 3 o 4 años y yo me sentía como desnudo sin mi anillo. Entonces le dije, me voy a tener que comprar otro porque no me siento bien sentar sin anillo. Ok, me dio permiso de ir a comprarlo, entonces me compré otro. Y luego uno de mis hijos encontró el anillo que me faltaba en una de las maletas, que habíamos ido a un viaje y ahí se metió hasta adentro y lo perdí, ¿sí? Mira, papá, me encontró el anillo. No es mío, mira, fíjate, mi nombre ahí está adentro, ¿sí?
Y digo, sí, es que ya me lo regresó, y ahora que hago con 2 anillos, pues los puse juntos y ya tengo 2 anillos. Pero en este caso, es el doble de bendecido del matrimonio, verdaderamente. En este caso, el hombre que tiene un anillo en el tiempo de Santiago era poco común. Es más, la palabra que se usa, un hombre con anillo de oro, más bien la palabra literal que significa es un hombre con dedo de oro. Es la palabra que utiliza el original griego. Un hombre con dedo de oro. Significa que posiblemente el hombre se llenaba todo un dedo con anillos de oro para demostrar que tenía mucho dinero. Era una especie de comprar, por ejemplo, en nuestros días, comprar ¿cuáles son las palabras que tengo aquí? Armani, ¿han escuchado esa palabra? Armani, traje Armani, Gucci, Chanel, Prada, Versace, no sé cómo se pronuncia porque no tengo ninguno de esos. Pero es como traer uno de esos trajes y decir, vean que yo me he visto mejor que ustedes. En nuestros días, en aquel día era tan importante tener un anillo de oro que había lugares donde tú podías rentar un anillo por un día o por una semana. Así como puedes rentar un carro ahora. En esos tiempos, como no había tantos anillos de oro, iban a la tienda o a algún lugar donde ya sabían y rentaban para ir al party de tal persona un anillo de oro para demostrar un poquito de más clase social. Algunos viven de las apariencias, ¿sí? Y rentan un carro de esos de limusina en una fiesta o en algún lugar para demostrar que tienen un poco más. Yo creo que es una tontería, pero no voy a criticarlos a los que no hayan hecho eso. Es pérdida de dinero nada más. Yo no voy a poner a mi hijo a andar en una limusina, le presto mi bicicleta si quieres, pero es pérdida de dinero. Pero es una demostración de que yo tengo un poco más que lo normal. Puedo darme ese lujo de tener eso. Qué bueno por los que pueden hacerlo. Pero este hombre era tratado diferente que los demás. Y con ropa espléndida, esos trajes que acabo de mencionar. Y también entra en la congregación un hombre con vestidos andrajosos. El contraste, este hombre vestido con andrajosos, quizás está oliendo alcohol a lo mejor, en una sociedad como la que estaban viviendo en aquel tiempo los judíos, varios de ellos tenían esclavos, y los esclavos también se convertían a Dios. Eran los que más se convertían a Dios. Eran los que más confiaban y ponían su confianza en Dios porque no tenían a quién acudir. No tenían en quién confiar. Entonces, se confiaban en Dios. Y llegaban a la iglesia, llegaban a la congregación, llegaban a la reunión y no podían ir a cambiarse su casa, echarse un baño, decir a su mujer que la diera de comer porque él era el esclavo, era el que le daba de comer a otros. Llegaban corriendo a lo mejor después de haber trabajado todo el día hasta que su dueño, no su patrón, su dueño, le dijo, ¿te puedes ir? ¿Tienes la noche libre? Llegaba corriendo con la ropa con la que había trabajado todo el día. No se había cambiado, no tenían muchos cambios de ropa. Yo sé que todos nosotros tenemos, no va a decir alguien que no, 2 o 3 o 5 o 10 pares de zapatos y de ropa y de todo para cambiarnos cada día si queremos. Hasta por una semana, 5 días, 5 veces a la semana quizá. No tenían ropa en aquel tiempo, no era tan común, era muy caro todo. Entonces llegaba con sus andrajos y llegaba a la iglesia y pasaba algo que puede pasar hasta nuestros días. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, dice la Biblia. Y tuviera respeto al que trae la vestidura preciosa, al hombre rico, al hombre del anillo, el dedo de oro, los anillos de oro, y le dijeras, siéntate aquí en un buen lugar. Y llega también el pobre, el esclavo, el que acaba de venir trabajando, el hombre que estaba en la calle y no tenía dónde resguardecerse y entró a la congregación donde tú estabas reuniéndote. Y le dice, tú siéntate, quédate allá afuera o quédate de pie, si no te doy ningún asiento porque no alcanza para ti, o si no, siéntate en el suelo si quieres sentarte. Estamos entonces ante la situación de la vista, un problema de la vista. La vista no nada más se usa en el sentido negativo, en el sentido de pecado, para lascivia, desear una mujer, desear un hombre, desear un carro, desear, sino también para hacer acepción de personas, para discriminar, para tratar menos a otros, para ver hacia abajo a la persona con la que voy a hablar. El pobre entonces recibe un trato muy secundario, como si se pensase que cualquier cosa le vendría bien nada más aunque estés aquí
porque es pobre, ya te vas a quedar ahí. ¿Sí? Esta es una ilustración de lo que podría ocurrir en una congregación cristiana que pierde el objetivo de la fe viviente, de la fe de Dios. Yo sé que, espero que no suceda aquí, pero con el deseo de que no suceda, también estoy haciendo ese comentario. Esto puede ser en nuestra iglesia. Ver a una persona que entra y juzgarla por cómo se viste, y juzgarla en cómo se ve, y juzgarla en los manerismos de un homosexual o de una lesbiana, y decir a esta persona no la quiero aquí en la casa de Dios. ¿Y para qué sirve entonces la casa de Dios? Decía Santiago, que no es como un hospital la casa de Dios, un lugar donde todos son bienvenidos, donde el alcohólico, donde el pervertido, donde todo el peor del pecado puede venir a la iglesia y escuchar la esperanza de una regeneración, de una transformación, de un cambio. ¿Cómo van a poder cambiar si no escuchan este mensaje? La primera pareja que llegó a mi iglesia, que recién empezaba en República Dominicana, fue una pareja, dos mujeres, una mujer como de 50 años y otra mujer como de 19 años, dos mujeres. Y las dos mujeres que llegaron a mi iglesia eran esposas del mismo hombre. Imagínate, esposas del mismo hombre. Llegaron juntas, por cierto. Las dos tenían, una tenía un bebé y la otra tenía un par de niños medianos y vivieron juntas. Y yo quería que la iglesia creciera, entonces por lo menos dos, qué bueno que vieron dos personas. Y yo me preguntaba, ¿a quién echo para afuera? La primera había sido la primera esposa. La última había sido la última esposa de varias otras mujeres que estaban en medio. Las dos vivían, no en la misma casa, porque una tenía la casa y la otra había hecho una chocita al lado de la casa. La primera mujer había recibido a esa joven porque reconoció que el niño que ella tenía era del esposo que ella tenía. Y hasta la mujer recibió, no nada más al bebé. Yo me preguntaba, ¿quién eche para afuera, Señor? ¿Qué hago con ellas? Y decidí, Señor, yo voy a predicar y lo que les caiga, que le caiga y que le caiga. Y ya después a ver qué van a hacer ellas solas. Después de otro tiempo llegó otra más gente, obviamente. Fueron las primeras que llegaron. Yo estaba contento con dos personas que habían llegado, mínimo. Pero después de un tiempo, la más joven decidió regresar a la casa de sus papás por escuchar la palabra de Dios. Yo no le tuve que decir, oye, estás en pecado, eres una pecadora, ¿qué haces en mi iglesia? No mereces estar aquí. Yo le di la bienvenida, la traté como una hermana, como una hermanita. A la mujer mayor la traté como una madre, las trataba bien, les hablaba con cariño, la recibía por igual y tuvo resultado. El resultado fue que una de ellas fue convencida por el Espíritu Santo para regresar con sus padres. Alejarse de la vida que estaba tratando de llevar en una situación que no le iba a llevar a ningún lado. Iba a ser como otra hija de la mujer, la primera esposa del hombre que tenía varias mujeres. Tenía dinero el hombre, tenía trabajo, le llaman allá conucos, tenía conucos. Entonces los conucos son como parcelas de campo, muchas parcelas de campo. Entonces tenían para poder mantener a las dos y a otras cuantas más. Y por eso estaba así. Pero ¿a quién echamos para afuera cuando vienen a la casa de Dios? ¿Qué hacemos para demostrarles que les amamos? Siguiendo el pensamiento, vosotros no juzgáis en vosotros mismos si sois hechos jueces de pensamientos malos. O sea que hermanos que juzgan a otros se han vuelto jueces y han basado su juicio en un prejuicio. En un prejuicio. Han separado, han escogido, han hecho distinción de personas y no entendiendo que las almas humanas son todas iguales ante los ojos de Dios. Las riquezas materiales no aumentan ni la pobreza merma el valor espiritual de un hombre. El mismo hombre corrompido que viene a la iglesia, este hombre tiene un gran valor delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Joven, hermano, hermana, que vienes aquí y piensas que no vales nada, en el nombre del Señor te digo que tú vales mucho. Jesucristo te ama y conmigo. Y aquellas personas que se sienten muy buenos para estar aquí, sí, Dios también te ama, aunque seas así soberbio, Dios te ama también.
Ahí te pide que veas que necesitas de Dios también para poder cambiar tu vida. Hermanos míos, versículo 5. Oíd, aunque el original dice escuchad, oíd, hermanos míos, primero dice, en el original griego dice la palabra oíd primero y después hermanos míos. En este pasaje, en esta traducción dice hermanos míos es oíd, pero oíd es importante, escucha, ¿sí? Empieza con esa palabra, ¿sí? En este sentido, Santiago sigue diciendo, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. No ha sido, ¿cuántos de nosotros somos muy poderosos en esta iglesia? ¿Cuántos de nosotros tenemos mucho? Santiago entonces es por excelencia un defensor de los pobres. Y en eso se asemeja mucho a Jesús, que en su mensaje a Juan el Bautista, cuando los discípulos de Juan el Bautista vienen a preguntarle acerca de quién es él dice que a los pobres es predicado el Evangelio. El apóstol Pablo también habla de los pobres. En 1 Corintios 1, 27 y 28 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación no seáis muchos sabios, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sí? La pobreza no es un símbolo de salvación. La salvación viene por poner tu fe en Jesucristo. No significa que los pobres son más salvos que los que no son pobres. Significa que el pobre pone su fe más fácilmente en Jesucristo. ¿Sabes de dónde viene la mayor parte de la riqueza de la Iglesia Católica? No de los ricos. Viene de los pobres, de los que tienen menos. Si has visto, bueno, yo viví cerca de la Basílica de Guadalupe. ¿Han escuchado de ese lugar en México? Sí. Llegaban varios camiones de transporte de riquezas y sacaban las moneditas con carretillas, literalmente con carretillas. Venían y iban por otras y lo regresaban otra vez. Tanto dinero que sacaban, puros pesos y centavos y moneditas, y con todo ese dinero que recibían era mucho más de lo que muchos ricos dan. Los ricos, de alguna manera, se hacen más ricos cada vez. ¿Sí? Entonces, reciben el glorioso don de la salvación los pobres. Por eso Jesucristo lo dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque dice los pobres en espíritu, en el libro de Lucas dice solamente bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo incluye la palabra espíritu, Lucas lo deja solamente en pobres. Ellos son herederos. No estoy hablando de una teología de pobreza, que mientras más pobre seas, más bendecido eres. No es así. Los pobres tenemos esperanza de poder levantarnos. Es más, Dios quiere levantarnos, quiere prosperar nuestros caminos, quiere demostrar al mundo que está con nosotros. Pero el hombre no debe tener miedo a la pobreza. La pobreza no es el enemigo peor del hombre. La riqueza puede ser peor para muchos que la misma pobreza. Es más, bueno, siguiendo un poquito más adelante, aunque creo que en este pasaje lo tengo, lo voy a decir de una vez. Dios no pide a los hombres que dejen su riqueza para poder entrar en el reino de los cielos, excepto una sola vez encuentro en la Biblia que Jesús le dijo a un hombre, a un joven, ¿quieres ser perfecto? Le dijo, porque el hombre le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, pues no mates, no mientas, no hurtes, no digas falso testimonio contra tu prójimo. Y el hombre se siente muy orgulloso y dice, eso lo he hecho desde mi niñez. Ya la hice, ¿verdad, Jesús? Dime que ya la hice, porque lo he hecho siempre. Y luego le dice Jesús, lo ve y le ama, dice la palabra, le ama a este joven. Y le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígame. Con cariño le dice Jesús eso. Y el joven agacha la vista, piensa un poquito y se va. Y Jesús dice, cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Porque él sabía que el Dios de este joven era su riqueza. Hacía cualquier cosa por su riqueza. Podía ser
cualquier otra cosa, pero menos dejar su riqueza. Su Dios era su riqueza. ¿Y qué tan difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? 1 o 2 capítulos después, libro de Lucas, la historia de Zaqueo. Zaqueo, ¿han escuchado de Zaqueo? Chaparrito. Este hombre chaparrito, mucho dinero, el principal de todos los cobradores de impuestos, el más importante, el más rico de todos ellos, el principal. Le dice Jesús: voy a tu casa. Y este hombre va corriendo a su casa, se baja del árbol donde estaba, hace un buen banquete, invita a sus amigos y Jesús entra y come con él. Y en determinado momento ese hombre se para y dice: si algo le he estafado a alguien, le voy a regresar hasta 4 veces lo que le he hecho. Y si le debo a alguien, ahorita se lo pago y hasta la mitad de mi casa la voy a dar toda a los pobres. Y Jesús dice, orgulloso de este hombre: el día de hoy ha venido la salvación a esta casa, con este hombre. Toda su familia va a ser salva porque este hombre no se aferró en su riqueza. Es posible que un rico entre en el reino de los cielos. Este hombre rico, pecador de los peores pecadores, estaba demostrando que sí era posible. De alguna manera la riqueza que el Señor nos da es para compartirla con otros. Bendito aquel que pueda compartir los bienes que Dios le dio y compartirlo con aquellos que tienen más necesidad. No los que tienen menos necesidad, porque a veces le damos al que tiene más al que está arriba para que me dé, de repente se acuerda del bien de Navidad y me mande algo también, ¿sí? Pero aquel que no te puede regresar, aquel que lo ves para abajo o lo has visto para abajo toda la vida, aquel que la has visto como una fracasada, como una amargada, y tú dices: yo soy mejor que ella, lo ves para abajo. Pero vosotros habéis afrontado al pobre, que no los oprimen los ricos, no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. Tenemos una historia reciente, alguien que fue presidente en Estados Unidos, no voy a decir su nombre porque no voy a demandar también, ¿sí? Ese hombre decía que era muy rico y cualquier persona que le hacía un poquito de sombra o le echaba problemas porque no cumplió con lo que hizo, lo demandaba. Lo demandaba. Tenía la razón del otro, pero él demandaba. Y a ver, sácame de los tribunales, tenía para pagar a todos los abogados. Tenía, no sé si para comprar los jueces también. ¿Sabes que la justicia se puede comprar aquí y en China? ¿Sí? Se puede comprar. Solo cuestión de llegar al precio. En México, recuerdo a un sobrino que tenía, con su esposa. Llegó un junior con su buen carro, borracho el muchacho, golpeó el carro de mi sobrino y mi sobrino murió. Mi sobrina se salvó de puro milagro. Llegó la policía, vio que el hombre el joven estaba intoxicado, los carros ambos deshechos porque iba muy rápido, y después de un par de semanas el juicio era contra mi sobrina por haber chocado el carro de ese junior. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo crees que hayan hecho? Qué triste escuchar historias así, pero hay en todas partes. De gente que porque tiene dinero puede comprar la ley para hacerla en su propio beneficio. Vosotros, dice, si ustedes, el pecado no era de un hombre solamente, el pecado era una práctica general en el tiempo como en el día de hoy. ¿Sí? Es triste que un rico, estos ricos que habla el apóstol Santiago, con todo el dinero que tienen, presumiendo de los millones, como el expresidente que te acabo de mencionar, ¿sí?, paguen igual de impuestos que cualquiera de nosotros o hasta menos que nosotros. Ganan millones, hasta dicen billones con B de burro, diciendo que son 1000 millones o billones. Gana tanto dinero y paga impuestos nada. ¿Y por qué hace eso? Porque el mismo sistema se lo permite. No pagan casi impuestos esos tristes hombres ricos. Ya no les estoy volviendo también a secciones de personas, ¿verdad? Ya estoy también hablando contra ellos. Pero dice eso la Biblia, ¿sí? No son ellos los que los ofenden. ¿Y por qué tienen que tratarlos mejor a ellos si ellos son los que los oprimen a ustedes? En este tiempo de tribulación, los últimos 2 años,
Se han hecho encuestas y se ha demostrado que los pobres siguen siendo pobres y algunos hasta más pobres en esos 2 o 3 años con el COVID, y los ricos se han hecho más ricos, el doble o el triple de ricos de lo que eran antes de la pandemia. ¿Cómo lo hicieron? Simplemente abusaron del sistema y siguen abusando del sistema. ¿Por qué tratar mejor a un hombre que parece muy importante, aunque también sería excepción de personas hacerlo? ¿Por qué no tratar también a la gente que necesita y que está como nosotros, que se ve como nosotros? Los ricos maldicen el buen nombre de Jesús. ¿Acaso no son los ricos los que nos insultan a nuestro Señor? Dice. Ahora otro pasaje, otra traducción dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Esa palabra no, en el original es una pregunta, no es aquí como lo está poniendo solamente una acertación, sino es una pregunta. Dice, esa idea de no los ricos maldicen el buen nombre de Jesús, empieza diciendo ese pasaje, como te digo, el original dice no primero antes que lo demás, y es una pregunta. Entonces Santiago está esperando una respuesta positiva. No son ellos los que maldicen el nombre de Jesús. Y no escuchamos a los ricos decir, yo no creo en Dios. Su Dios, miren, no les ha llevado a ningún lado. Yo sí tengo mucho dinero y no necesité a Dios. No han escuchado a los ricos decir eso. Santiago entonces afirma que el creyente debe practicar la imparcialidad porque armoniza con los propósitos efectivos de Dios. El nombre de Jesús es importante en este pasaje porque cuando le das un nombre a algo, le pones una identidad. Él es tal o cual persona, ¿de acuerdo? Piensa un hombre, piensa en José, ahí conoce muchos Josés, y luego te das cuenta de una identidad, una persona, alguien real. El nombre de Jesús es también algo real. Y diciendo nosotros que somos cristianos, hijos de Jesús o hermanos de Jesús, nos da una identidad también para nosotros ser parte de ese pensamiento de que Él es el que está en nosotros. Siguiendo esos pasajes, si en verdad cumplís vosotros la ley real, esa palabra real o suprema, algunos pasajes tienen la palabra suprema, este tiene la palabra real es posiblemente es de realeza. Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Trae el argumento Santiago de decir, ¿por qué no hablo de esto? ¿Por qué hablo de que tenemos que amar a la gente que parece menos que nosotros? Porque Jesucristo enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hablaba de los judíos hablaban de los israelitas como hermanos. Y decía, ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ama a tu israelita, alma al que viene de tu país. Jesús va un poco más allá de eso. De nada más ama a los que se parecen a ti. Él dice, ama a tu enemigo. Ay, caramba, qué difícil es amar a tu enemigo. Pero es que esos blancos, o esos negros, o esos amarillos, posiblemente si los ves como enemigos, tienes que amarlos también. Pero si hacen bien, si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores o como pecadores de la palabra. Ve ese argumento, empieza a ver ese argumento. Acepción de personas es un pecado grande delante de Dios. ¿Por qué lo dice? Bueno, vamos a ver. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberlo quebrado todo. Santiago 2:10. El que falla en un punto, dijéramos que esta es la ley, todo el círculo es la ley. Tú no tienes que romper toda la ley para poder salirte de la gracia de Dios. Con que te salgas por la puerta, ya saliste de ese lugar. Dijéramos que cada una de esas líneas es un pecado diferente. Y que este pecado de aquí es el pecado de hacer acepción de personas. Si sales de este punto por este lugar, ya te volviste un transgresor de la ley de Dios. ¿Y qué pasa con esos transgresores de la ley de Dios? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Y si hubieras cometido adulterio, pero hubieras
si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres transgresor de la ley. O sea, no tienes que romper toda la ley, nada más lo que rompas uno, ya te alejaste del plan de Dios. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y aquí es donde entra la palabra, la ley de la libertad. ¿Sí? Aquí es donde quiero pararme un poquito. La ley de la libertad. Así hablad, hablen siempre, así obrar, pórtense siempre, compartan siempre, actúen siempre. Por primera vez en Santiago les advierte del juicio escatológico. La palabra escatología significa de los últimos días. Y sugiere que el criterio de este juicio será por la obediencia a las demandas de la ley, pero no nada más la ley de Moisés, sino la ley de Dios. No dice que la ley de la libertad es como la constitución o el instrumento por el que van a ser juzgados, sino que van a ser juzgados como hombres que han vivido en el ambiente de una ley de libertad. La ley de Dios ya no es una carga ni una amenaza, pues ahora es la voluntad de Dios y es para nosotros una ley de libertad, una obligación que desempeñamos con el conocimiento gozoso de poder servir a Dios. Entonces, esa ley de libertad, la palabra clave para esta ley de libertad es amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo bendice a Dios con sus acciones. La ley de la libertad está puesta en nosotros. Esta historia la he comentado antes, de una mujer que tenía un mal marido. El marido la golpeaba, la humillaba continuamente. Las palabras con ella eran constantes, era como una piedra todo el día molestándola. Y tenía la costumbre del marido de ponerle una lista de las cosas que debía hacer cada día. Le ponía la lista porque decía, es una floja, entonces le ponía su lista de cosas que tenía que hacer. Llegaba en la tarde y el marido lo primero que hacía era ir con la mujer y decir, ¿dónde está la lista? Y sacaba la lista. A ver, limpiar las ventanas. Mira, no te das cuenta, está sucia todavía. Limpiar el baño. Ese es el papel que está al lado de eso. Y tenía su lista. Aspirar la alfombra. Mira, aquí todavía tiene una manchita. Y de todas la regañaba la pobre mujer. La mujer vivía en constante presión. En determinado momento, el hombre, un accidente automovilístico y se murió. La mujer dijo, ya no me caso más. Para que me traten igual, ya no me caso más. Pero después de un año llegó un hombre que la trataba bien, la invitaba, y poco a poco se la fue ganando, ¿sí? Hasta que por fin decidió decirle sí, se casaron, y después, un par de años después, la mujer sigue en casa todavía trabajando, y un día de eso está levantando más profundamente abajo de la alfombra y encuentra una de las listitas del marido, del antiguo marido que se murió, y saca la listita. Y se sienta a ver, se recuerda todo lo que había pasado, se sienta sillón favorito ahí y empieza a leer. Y se da cuenta que todas las cosas que ella estaba haciendo ese día estaban en esa lista que este marido le había dado, anterior. Pero ahora lo hacía con amor y estaba contenta de hacerlo. Antes lo hacía porque estaba obligada a hacerlo y estaba presionada y con dolor para hacerlo. Ahora lo hacía porque amaba a su marido y con mucho gusto le está más. Ese es el amor de Dios que espera de nosotros. Que por amor a Dios podamos hacer hasta lo que no podemos hacer. Que nos sacrifiquemos para hacerlo. El siguiente versículo, porque juicios y misericordia será para aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Si te quieres salvar de ese juicio donde vamos a estar todos juntos, es a través de la misericordia. Es a través de bendecir a otros y ayudar a otros. Es a través de recibir a una persona que viene de la calle y tratarle bien. Es de darle un pan a alguien que te pide de comer. Es de quitarte el abrigo y dárselo a la persona que tiene frío en la calle. Es de esa manera que la misericordia va a hacer que tu respuesta delante del juez que va a estar sobre todo el mundo pueda ser, entra en el gozo de tu Salvador. Y por eso quiero terminar ahora con 6 puntos que si quieren apuntarlos, sacarse una foto ahí cuando estén orando, a lo mejor la subo en Facebook después, de cómo poder bendecir a otros. En cierta manera voy a hablar acerca de 6 razones para ofrecerte como voluntario. Voluntario, que no que te paguen, no que te ofrezcan algo. Voluntario, que tú lo hagas en tu corazón, en una iglesia, por ejemplo.
Número 1, ve el panorama de Dios. El plan de Dios es de que todos los hombres sean salvos, es crear un reino para su Padre, es sanar a los hombres y a las naciones, es sanar a los pobres, unos a otros sanarse. ¿Sí? Entonces, ve el panorama de Dios. Cuando estás sirviendo a alguien, estás bendiciendo a Dios. Si alguien viene por aquí y tú eres el que está en la puerta, ¿sí? Y tú le dices, siéntate por allá, ¿sí? O allá agarra un asiento, ¿sí? Pero si en cambio tú lo haces con una sonrisa bien grande, y le acompañas a la mejor, mira, siéntate aquí por favor, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te traiga un poco de agua? Y caramba, hasta el agua. Esa primera impresión va a hacer que esa persona diga, aquí me reciben bien. Y cuando alguien te recibe bien en un lugar, tú regresas. ¿A poco no es cierto? Ve el panorama de Dios. Bien, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero ¿cómo se van a salvar si los tratamos con la punta del pie y los vemos feos? Así como eres un sospechoso, ¿verdad? Te voy a estar siguiendo nomás para ver y te voy a poner cara de limón agrio para que no regreses, ¿sí? ¿Y qué clase de bendición estamos dando cuando estamos la primera impresión nosotros de una congregación? Cuando somos nosotros los primeros que hacemos. Número 2, eres testigo de algo que puede pasar, ¿sí? Dios hace milagros a través de lo que tú puedes hacer, de lo que tú puedes estar haciendo ahora. ¿Sí? Cuando tú pasas por un niño a su casa para traerlo a la casa de Dios, y tú dices, bueno, para que mi niño juegue también con él, ¿no? Pero tú no sabes si ese niño puede traer después a sus padres, y sus padres pueden entregarse a Dios. Eso le pasó a una hermana que está aquí como anciana de la iglesia. Su hijo iba a la iglesia cuando era pequeño, y su hijo la invitaba a ella, y su hijo le decía, me gusta, lleva a mi mamá cada domingo, ahí estaba ahí, y ahora ya el niño ya se fue por el mundo, ¿sí? Pero ella está bien firme en la palabra de su hermana Alberta que está aquí, ¿sí? Así fue su historia de ella, ¿no es cierto, hermana Alberta? Tú no sabes lo que puede pasar cuando tú pasas por un niño, estás siendo testigo de algo que puede pasar. Estás siendo testigo cuando tú llevas una comida a alguien que está con hambre en las calles, porque sabes que el Señor te pone en tu corazón a llevar algo a alguien y tú dices, voy a escuchar a Dios y voy a llevarle eso. Llegué a una casa una vez, le dije a una mujer, mire, le traigo un pavo, ¿sí? Y la mujer se pone a llorar. ¿Y ahora qué hice, no? ¿Qué le pasó? Y se sabe que yo no tenía para comer el día de hoy. Tenía una casa, un apartamento, una sola recámara, tenía 2 niños con ella, su esposo trataba de hacer lo imposible, pero pues no le iba tan bien. Dice, este día no tenía un celular. Y yo veo que Dios me escucha y lo mandó a usted. Tú no te das cuenta de que tú puedes ser testigo de grandes milagros cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios. Número 3, cuando llegamos al cielo, muchos te van a dar las gracias. Oye, ¿te acuerdas cuando me mandaste un mensaje de texto? ¿Sabes qué? Yo estaba a punto de quitarme la vida. Y ese texto que me mandaste me salvó la vida. Y te van a dar las gracias que ahora tú no te das cuenta, pero a lo mejor puedes estar haciendo un gran milagro con la gente que tú estás bendiciendo. La carta que me enviaste, la llamada que me enviaste, el dinero que me enviaste, el tiempo que pasaste conmigo, te lo doy, te lo agradezco mucho porque estoy en el cielo, porque tú me convidaste de la palabra de Dios. Porque mientras otros me despreciaron y otras iglesias me rechazaron, tú tomaste tiempo para venir y estar conmigo. Tú compartiste tus alimentos conmigo. Número 4, la Biblia dice ama a tu prójimo. ¿Sí? Y aquí, en cierta manera, ¿sí?, estás cumpliendo el propósito de esparcir el amor de Dios a todos. Estás cumpliendo la palabra de Dios. Cuando tú estás entonces amando a tu prójimo, lo estás demostrando, no la más estás diciendo, oye, yo te amo, acuérdate que yo te amo. No, estás demostrando el amor de Dios, estás cumpliendo la palabra de Dios. Cuando te ofreces como voluntario, cuando estás enseñando a los niños, aquí en la escuela dominical, estás siendo un voluntario para criar niños que un día van a crecer y van a tener la palabra de Dios en su corazón. Recuerdo una historia de un hombre llamado Víctor Melo. Este era un niño bien travieso, ¿sí? Era mayor que yo, entonces lo conocía este muchacho. ¿Sí? Yo era todavía más pequeño, pero era de los adolescentes en ese tiempo.
y su maestra batallaba mucho con él. Lo veía correr para acá y para allá, jalar en las greñas a las otras niñas y hacer de todo tipo de cosas. Y años después, porque uno ya tiene años de viejo, entonces escucha otras historias. Como unos 30 años después, yo era pastor y me acordé de esa hermana y la fui a visitar un día. ¿Sí? ¿Cómo está, hermana? Y dice, pues bien. Dice, ¿sabes qué? Dice, eres la segunda persona que viene a hablar conmigo de que le dé algo del material que se acuerdan cuando yo era niños. La otra persona dice, fue ese tal Víctor Velo. ¿Sí? Ese hombre, dice, ese muchacho, cuando yo lo vi, dije, este no va para ningún lado. ¿Sí? Se va a echar a perder. ¿Quién sabe qué va a hacer de él? Mira nomás qué inquieto y travieso es. Pero un día me vino también a buscar y me dijo, ¿me puede dar el material que me daba cuando éramos niños? Dije, pues ¿cuándo lo escuchó? Si nunca la vi que pusiera atención. Sí. Pero ese muchacho se convirtió en un pastor del Ejército de Salvación en México, un capitán, le llaman allá. Sí. Y ya anda predicando por ahí. Y yo ahora también predicando por ahí. A lo mejor cuando me vieron los maestros que me dieron alguna clase en la escuela dominical, dijeron, ¿cuándo va a ser algo bueno? Pero Dios puede dar milagros. Y te aseguro que si tú empiezas a invertir tu tiempo en otros niños, esos niños, aparte de que estás demostrando amor a su prójimo, estás también esperando que un día a lo mejor en el cielo te digan, maestro o maestra, gracias por haberme enseñado. Número 5, es una oportunidad para usar tus talentos. ¿Sí? Que hagas florecer lo que Dios te ha dado. Él te ha preparado, te ha enseñado, te ha dado experiencias en la vida para que puedas bendecir a otros. El ser voluntario es una bendición porque lo que tú has aprendido en la dificultad que has tenido, ahora lo puedes enseñar a otros. El camino difícil que has tenido para poder educarte y ser un universitario o casi terminar la universidad y que te costó mucho trabajo, ese testimonio puede bendecir a otras personas. ¿Por qué no ser voluntario para ofrecerte para ayudar a otros jóvenes? Te costó mucho llegar a donde estás, qué bueno. Todo lo que te costó puede ser de bendición para alguien que necesita aprenderlo también. Número 6, lo que haces es por toda la eternidad. ¿Sí? Cuando tomas tu lugar, quizás seas parte clave de algo, de alguien, un alma que se salve, y cuando se salva un alma, esa alma se salva para toda la eternidad. No es nada más que tú le predicas a alguien, que te ofreces como voluntario para ir a compartir en la casa de una persona, y esa persona un día recibió una visita, y esa visita quería escuchar de ti, de la palabra de Dios. Tú le das la palabra de Dios, y piensas, pues no pasó nada. O a lo mejor digo, sí, yo me interesa un poco, pero estás sembrando semillas eternas. Porque ese hombre o esa mujer, si se convierte a Dios, su vida va a ser diferente a partir de ese momento, o va a ser el inicio de un paso más para acercarse al reino de los cielos. Y va a empezar a pensar en la eternidad, y va a empezar a pensar, o va a empezar a caminar para un camino que no va a terminarse en la muerte, sino va a seguir todavía por toda la eternidad. ¿Por qué no predicar la palabra de Dios como voluntarios aquí y allá? Sin que tengas que hacer un púlpito, cualquier banqueta es un púlpito. Ahí te puedes levantar. Y número 6, serán 6 nada más. Y no te voy a hacer un llamado para dejar de hacer acepción de personas. Ni te voy a hacer un llamado para hacerte voluntario. Lo que te digo el día de hoy, hermano y hermana, es que las acciones que tú haces el día de hoy tienen repercusión en el mundo espiritual para toda la eternidad. El que compres una casa y puedas ayudar a otra persona a bajos ingresos, a echar la mano en lo que empieza, va a ser una bendición, que a lo mejor esa persona se va a comprometer contigo, a bendecirte también cuando estés en dificultades. No estás sembrando solamente eternamente, estás sembrando para tu futuro, para tener gente que conozcas y que te pueda ayudar. Vamos a hacer una oración. Señor, el día de hoy nos has hablado acerca de no hacer acepción de personas y de vivir bajo la ley de la libertad, que es el amor. Vamos a ser juzgados ahora por esa palabra amor. Y el amor no nada más es una palabra bonita, es
algo que se puede vivir y demostrar. Es como la fe, no es una palabra bonita, es algo que se puede vivir y demostrar. En el nombre de Jesús pido, Señor, de que los casados tengan amor por sus esposas. Y no nada más se lo digan, sino que se lo demuestren. En el nombre de Jesús, el varón recibe esta palabra. En el nombre de Jesús pido que las esposas también amen a sus esposos. Y que no nada más se lo digan, sino también se lo demuestren. En el nombre de Jesús recibe esta palabra. En el nombre de Jesús pido que los hijos amen a sus padres y se sometan a ellos. Es en el nombre de Jesús que te pido eso, joven, hombre o mujer. En el nombre de Jesús pido que todos los que han decidido poner su vida en las manos de Dios, recuerden esa promesa y las pongan sinceramente, demostrando que lo están poniendo en las manos de Dios. Te pido bendición para todos mis hermanos, en el nombre de Jesús.